A mí siempre me suena, buenos días a todos. Esto es como cuando el 27 de febrero el presidente da su discurso. No llenó las expectativas. No llenó las expectativas. Habló para Canadá. Una serie de... Cada vez Alicia en el mundo de las maravillas. Unos clichés pero de ese cada tipo. vez que un presidente lo hace. Sí. Cada vez. No importa el partido, entonces el de la oposición. No Pero llenó la lo expectativa. extraño es el uso de las mismas palabras. No llenó las expectativas. Efectivamente. Bueno, aquí estamos usando exactamente igual. El país no está preparado, etcétera, etcétera. En la fase preepidémica este país está preparado y es la fase en que estamos. No hay comprobado ningún caso. Y la fase preepidémica se concentra en la creación de una barrera en los puntos de entrada al país. Porque si el virus no está aquí circulando, lo que estamos mirando ahora mismo, toda esa gripe que ustedes ven, hasta que no sea certificado un caso, es la influenza y la gripe tradicional de enero, febrero, marzo, que todos los años se produce. Por el cambio climático. Por el frío. El frito que viene, o sea, que siempre viene todos los años y siempre crea esa etapa gripal. Todos los años. Eso está, usted busca la historia epidemiológica de este país y todos los años ha pasado eso. En diciembre siempre empiezan las gripecitas. Entonces, llena las expectativas. Exactamente. En este caso específico, entonces, nosotros hemos ido escalando las medidas de prevención que va mandando con la orientación de la Organización Mundial de la Salud. Estamos listos para cuando se presenten los casos. Ayer en la mañana hubo un rumor tremendo sobre los rumanos que estaban en la Fuerza Aérea. Que se comprobó, hubo gente que hizo videos y lanzaron comentarios en las redes diciendo que ya llegó el primer caso. Oraciones para que fuera verdad. Exactamente. Hay gente que quiere crear hasta politizar pánicos. Yo creo que hay mucho de político claro, en eso, porque habitualmente lo que se ve es gente que no entiendo cómo en casos de la seriedad de los temas de salud se pueden politizar. Los rumanos dieron negativo porque tenemos las pruebas moleculares en el país específicas. Se le practicaron y salió negativa. ¿Qué se hace con esos pacientes? Despacharlos para su casa, porque si usted por una gripe no lo vamos a retener en una unidad de aislamientos, sino que simplemente esos ciudadanos salen a la calle. Doctor, perdóname que le interrumpa. El periodo de incubación del virus no es disque 15 días. ¿No sería riesgoso hasta 14 por días. un simple examen inicial despacharlos si no comportan todavía síntomas del virus? ¿No sería riesgoso? La media del periodo de incubación en los casos que se han notificado está en 6 a 7 días. Aunque se ha visto un techo de unos 14 días. ¿Y por qué escogen, atendiendo a qué criterio se elige el Hospital Ramón de Lara? ¿Al apartamento que tiene la ciudad, a que tiene un campus para ellos solo allá, o a que son militares? Bueno, en estos casos, cuando el ébola es el hospital, también por razones militares y de disciplina que tienen las Fuerzas Armadas, los controles que hay allí, para el aislamiento, pues para nosotros es mucho mayor seguridad. Y además pienso que es un hospital, bueno, evidentemente es un hospital. Además de que es un buen hospital. Es un hospital del Estado, pero no es para acceso de todo público. Exactamente. Es decir, que mantiene menos. Es docente también, un área, y además es docente, sí, desde luego. Pero se ha preparado desde cuando aquella emergencia del ébola, ese hospital fue clave en la respuesta que se organizó. Y aquí se ha activado esos protocolos. Y por eso lo tenemos. Pero también se han habilitado salas en Higüey, en el Cabral Ibáez y en el Francisco Limardo de Puerto Plata. Y en el Marcelino Vélez también tenemos una pequeña unidad de aislamiento. Pero para darle primeros auxilios, en ese caso. No, veamos el protocolo que seguimos, que es el proceso que estamos siguiendo.
Antes de la emergencia de Italia como exportador del COVID-19, solo China estaba exportando el virus. Nosotros no tenemos conexión directa con China de vuelos, que es una de las vías más importantes para la distribución del virus. Por tanto, estaba en una situación muy diferente a la Italia, que tiene viernes y sábados 4 vuelos semanales. De manera que están entrando desde Milán, que es el foco que se ha detectado en Italia, donde empezó todo. Por tanto, nosotros estamos recibiendo prácticamente con altas probabilidades de que el virus llegue al país. Ayer produjimos una circular que prohibía los vuelos desde Milán, justamente por eso. La OMS no ha emitido una resolución prohibiendo la circulación de pasajeros y carga, pero los estados tienen, en función de sus intereses, el derecho a tomar las medidas que estime pertinentes para proteger su población y la salud pública. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Y el barco? Por ahí voy, en ese mismo sentido, ¿qué pasó con la embarcación que también se le prohibió el desembarque? Sí. Que hay informaciones que se manejan de última hora, prácticamente, que dicen que iba en dirección hacia Haití. Posteriormente a haber pasado su paso por la República Dominicana, tenía las intenciones de desembarcar en Haití. ¿Qué hay de cierto en eso? Que finalmente se determinó con ellos desembarcaron los pasajeros en otra isla, no en Haití. No en Haití. Doctor, a propósito y el barco fue sometido a un ¿Y usted sabe cuál es la isla? Creo que Anguila. Pero hay algún protocolo, pero fue una isla. Las medidas que se están tomando respecto a los cruceros que entran, de los vuelos que entran. Pero, ¿y la frontera, Víctor? ¿Cómo nosotros vamos a blindarnos en la frontera respecto al virus? Para que ustedes vean cómo opera el sistema. Una de las cosas que estaban diciendo de por donde había empezado el virus es que unos chinos habían entrado por la frontera. Y empezó los rumores y estas cosas. Bueno, la metodología cuando llegan a migración y salud pública inmediatamente notificada, migración tiene el protocolo que se debe seguir. Notifica, los oficiales de salud llegan, toman y aíslan los pacientes o los visitantes, los sospechosos. Los sospechosos. Se hace la revisión de los pasaportes, y esto para vincularlo con la pregunta que él hacía. Y se trataba de ciudadanos taiwaneses que tienen 2 meses aproximadamente en Haití. De manera que el periodo de incubación de los 14 días hace rato que lo habían pasado. ¿A qué venían? A comprar a Dajabón y retornar de nuevo, como efectivamente pasó. Asintomáticos, absolutamente nada. Ciudadanos normales. Al ver esa situación, pues sencillamente se dejaron libres, hicieron sus compras y se fueron, porque no había ningún motivo. Sin embargo, lo que quería decir, fíjense cómo en las redes se distribuye esa malsana campaña de desinformación. Como nosotros en el barco de las incidencias en La Romana, recibimos la notificación de que había 8 pacientes con sintomatología de infección respiratoria aguda dentro del barco. Dentro de ello, un ciudadano británico de 62 años, que era el que estaba más complicado. Al atracar el barco, las autoridades de salud, la Dirección Provincial de Salud y sus epidemiólogos, pues se presentan a la nave. El capitán tiene que entregar la declaración sanitaria, eso es mandato del Reglamento Sanitario Internacional. Para todos los cruceros. Y aviones. Yeah. O sea, y en el caso de los aviones, en este momento, con la colaboración del IDAD y de la Junta de Aviación Civil, nosotros podemos recibir, y lo he recibido, de aviones en los que se pregunta si hay alguna novedad o evento dentro de la nave antes de aterrizar. Y nos manda el capitán el audio, y lo he recibido del IDAC,
la información del reporte que da el capitán de las incidencias sanitarias dentro del avión. Eso nos pone a nosotros en alerta en los casos de que se reporte de que alguien viene con sintomatología y quién es. Al llegar a tierra, pues lógicamente se hacen todas las previsiones, se toman y se lleva al canal de el protocolo como está indicado. El pasaporte tiene la trazabilidad de los lugares donde ha estado el viajero. En el barco se negaron a entregarnos los pasaportes, sino que nos daban como la fotocopia donde está la foto del pasajero. Del sello. Ahí nosotros no podemos revisar dónde ha estado. Usted toma un crucero en Miami, pero usted puede venir perfectamente de Milán o de China. Y allí toma el barco y llega a República Dominicana. En 24 horas él está en Miami. Exacto. Tomando el barco. Entonces el pasaporte me dice, pero este es un ciudadano que estuvo en China en tal fecha. Y eso me da la trazabilidad. De manera que los epidemiólogos usan eso. El barco no nos dio las historias clínicas ni tampoco esos pasaportes. Aparte de que tenían un proceso respiratorio agudo en el barco con 8 pacientes en la clínica que ellos tienen en el barco, pues lógicamente nosotros simplemente mandamos el retiro de aguas territoriales del barco. Y eso es lo que pasó. O pueden determinar incluso las autoridades que el barco no salga de puerto, pero ya eso es un tema de... Es una decisión, pero si usted como capitán no provee la información que la autoridad pública le está requiriendo, pues sencillamente la única decisión es salga de territorio dominicano y cerrado todo y que nadie desembarque, como efectivamente pasó. Ministro, Claro. en el día de hoy el Colegio Médico Dominicano emitió un comunicado respaldando la posición del Ministerio preventivo en esta situación. Y también, de igual manera, lo hizo a petición de este medio, la Asociación Dominicana de Profesores, sobre la campaña preventiva. Y también el Ministerio de Educación. Y aprovechando aquí que está el Colegio de Abogados, que está su presidente, que creo que podría hacer un papel muy importante en esta cadena de prevención, queremos saber cómo usted recibe este respaldo y si este acercamiento, esta concatenación de estas instituciones podrían contribuir. Bueno, yo anoche no pude comunicarme con el presidente del Colegio Médico, pero debo saludar ese comunicado del Colegio Médico y de su presidente, Waldo Ariel Suero, responsable, claro, y que va alineado con lo que debe ser la actitud frente a esta enfermedad que nos amenaza. Igualmente, la posición de los profesores y del Ministerio de Educación también, que juega un papel importante en etapas posteriores que pudieran presentarse en el país. Ministro, pero esa es la posición que todas las instituciones públicas o privadas tienen que tomar. Vi de azonadores también, unos pronunciamientos, y si el Colegio de Abogados, que también juega un gran papel en la sociedad, pues se suma a esto, yo creo que ayuda a que la sociedad actúe no por miedo inducido por mala información o desinformación, sino serenamente mediante evidencias. Información basada en evidencia es la clave en este tipo de procesos. Y hay que inducir en la población respuestas sobre estas informaciones basadas en evidencia y no sobre el miedo, sobre incertidumbres que se inducen en las poblaciones buscando respuestas emocionales. En esta etapa, ¿cuál es la información que se le da al pueblo, el mensaje que se le envía para prevenir? ¿Cuál es la conducta que debe observar respecto de la situación en el estatus que está actualmente? ¿Qué debe hacer? ¿Debe ponerse mascarilla? Porque hay que andar con mascarilla. Ya diga usted, que es el ministro, la voz autorizada. Mire, no tenemos un solo caso diagnosticado en el país. Hasta que nosotros no tengamos oficialmente notificada la circulación del virus en el país, no podemos asumir
una conducta como si ya estuviera, como ha pasado con México y Brasil, instalado en el país el virus. Entonces, las conductas preventivas están circulando ya, incluso información del Ministerio de Salud Pública, el lavado de las manos con agua y jabón abundante. ¿Un jabón específico? El jabón de Cuava, el mejor jabón, que para mí es bastante bueno como antiséptico. Eso es. ¿Y esto de en los casos en que no se tenga agua y jabón, pues usar alcohol sobre el 65%. ¿Y las manitos limpias? Eso es alcohol. Eso es Eso es alcohol. En esa misma Eso línea, se puede doctor, una pregunta que podría hacer cualquier ciudadano. En vista de que nosotros somos un país que no tenemos real la higiene que tienen esos países de Europa, que nosotros no estamos dentro de toda esa protección que por reglas y por leyes tienen esos países, nosotros no somos más inmunes a esos virus y podría ser que aquí no se expanda como en esos países si llegara. En España, hoy usted puede leer, creo que en La Vanguardia, murieron el año pasado 6.000 personas por la gripe. Sí. 6.000. Y la transmisión de la gripe es exactamente igual en este caso. Igual que la influenza. De manera que hay que acostumbrarse a la idea, no que estamos frente a un monstruo biológico tipo ébola, que tenía una tasa de mortalidad de 50%. Este tiene un 2.3%, tiene una letalidad más baja que el SARS, que tenía 10%, más baja que el MERS, que tenía 30%. Y cuando probablemente alguien ande caminando por ahí con síntomas gripales, el 82% de quienes sufren la enfermedad pasan como unas gripes, una influenza normal. Ahora, hay un 18% y dentro de ellos un 5% que son lo que usted ve que están muriendo porque tienen comorbilidades de enfermedades crónicas. El primer muerto de Italia era una persona que tenía cáncer, por tanto tenía sistema inmunológico abatido. Personas que tienen fallos renales, personas con diabetes complicadas. Son más vulnerables. Esas son las personas vulnerables y las edades extremas, o muy viejos o muy jóvenes. No, pero no mira, Willy me mira a mí así. Tengan cuidado, yo les tengo un mensaje a todos. Antes sí quiero enviar, porque ya el tiempo se nos acaba, enviar un mensaje del ministro de Salud Pública. Iniciamos un fin de semana, tenemos carnavales en todo el territorio nacional, mucha gente preocupada con esta cantidad enorme de rumores. Entonces, yo creo que ha quedado claro. ¿Está el ministerio listo para informar a la ciudadanía al momento que se produzca el primer caso de coronavirus en la República Dominicana? Willy, el mejor aliado que nosotros tenemos es la ciudadanía, porque esto no es asunto de una sala de cuidado, es de comportamiento de la ciudadanía con medidas de protección. Entonces, la base de intervención de la ciudadanía se da sobre la información y ser transparente frente a la ciudadanía para que tome autodefensa, que mueva su inteligencia para protegerse. Sin alarmarse. No, porque tiene que ser como digo, o sea, no es bajo pánico que se puede responder, que siempre hay errores en la respuesta. Efectivamente. Tiene que ser razonada. No voy al play ahora porque ahí hay una aglomeración de gente y se está transmitiendo como las gripes, ¿verdad? Entonces yo evito eso, me lavo las manos frecuentemente, si voy en un espacio no hablar de cerca con la gente, es decir, tiene que ser la toma de decisión y participación de la ciudadanía sobre la base de la información. El ministerio, cuando se presente el primer caso, lo dará a conocer con todos sus detalles. Ahora venimos. Los rumanos que teníamos acá, inmediatamente nosotros anoche informamos. Ya salieron los resultados. No hay coronavirus en la República Dominicana. Señores, el tiempo se nos termina. Bueno, vamos a leer. Esto es un médico popular que nos escribe y nos dice que le leamos esto al ministro de Salud Pública. Si usted se bebió un frío en la calle,
se comió un chimichurri en una esquina. Se comió un maíz de los que meten en una agua negra para ponerle sal. Se bajó un friquitaque en su escuela. Se abrochó un paquete de maní de los que para llenarlo soplaban la fundita. Un yaniqueque en Boca Chica. No se preocupe del coronavirus. Usted es inmortal. ¡Ya lo